Para unos, un elemento clave para la paz en el País Vasco, y para otros un hombre que ha colaborado con organizaciones como ETA, además de hacer apología de esta organización. Este hombre que ven en pantalla es Arnaldo Otegi, hombre del que se dice que puede ser el próximo lehendakari o presidente de la Comunidad Autónoma Vasca. Pero, ¿quién es Arnaldo Otegi? ¿Qué propone? ¿Qué posibilidades tiene de ser presidente del País Vasco? ¿Tiene Otegi trapos sucios? ¿Se podría considerar un sátrapa? Pero antes, un poco de su biografía. Otegi nace el 6 de julio de 1958 en el municipio del Elgoibar, municipio conocido en el País Vasco por estar a medio camino de las 3 capitales de provincia del País Vasco. De su infancia se sabe más bien poco, más allá de que es hijo de Ascencio Otegi y María Dolores Mondragón, y que ambos vienen de familia de tradición socialista. Otegi de joven empieza a interesarse por la lectura y el fútbol, jugando en las categorías inferiores del Elgoibar, aunque solía estar más en el banquillo que jugando partidos. Otegi era un chaval reservado. Durante su juventud empieza a interesarse por la política, ingresando en un comando de ETA político-militar, una organización independentista vasca que usaba el terror, no puedo decir cierta palabra en YouTube, y teniéndose que ir a Francia cuando se conoció su vinculación con este comando que estaba acusado de provocar una explosión en una gasolinera, robar vehículos a mano armada y asaltar al gobierno militar de San Sebastián y liberar a un miembro de ETA en un hospital. Mientras él vive en Francia en 1978, una serie de grupos nacionalistas vascos y de izquierda fundan HB o Egi Batasuna, partido político nacionalista vasco y de corte marxista, partido al que Otegi se afilia. En Francia conoce al que se dice que fue su Wes Watson, o si no habéis visto mi vídeo sobre Yados, el sátrapa de las estafas piramidales, su mentor, Domingo Iturbe Abasolo, o más conocido como Chomín, quien fue líder de ETA durante finales de los 70 a mediados de los 80 y quien destacaba por su carisma y talante político, siendo designado por ETA como interlocutor permanente en una hipotética negociación de ETA con el gobierno español. Otegi aprende de Chomín sus cualidades. En 1979 Otegi participa en el secuestro del director de Michelin en España, Luis Abaitua, quien permaneció secuestrado 10 días. 3 años más tarde, Otegi tiene un hijo llamado Odey. Un año más tarde, Otegi es detenido en Francia junto con otros 15 miembros de ETA, siendo puestos en libertad a los pocos días. Otegi se afilia a ETA militar en 1984, la otra facción de ETA, pues en esa época ETA estaba dividida en 2 facciones, y ese mismo año se tramita una orden de expulsión de Otegi del gobierno francés, pues históricamente el gobierno francés dio cobijo a miembros de ETA, pero a partir de finales de los 70, con la llegada de la democracia en España, el gobierno francés empezó a cambiar radicalmente de postura con ETA, persiguiendo a sus miembros. Aunque esta orden de expulsión no se efectuó hasta 1987, cuando Otegi es detenido y extraditado a España. Otegi denunció que cuando fue detenido en España sufrió malos tratos por parte de las autoridades pertinentes. Si bien no fue demostrado y Otegi se negó a contestar las preguntas que se le formulaba a la Guardia Civil. Otegi fue encarcelado en 1987, siendo internado en la prisión madrileña de Alcalá Meco, una de las más famosas de España. Otegi estuvo encarcelado entre 1987 y 1990 por el secuestro del director de Michelin, Luis Abaitua, del que ya hemos hablado. Otegi, quien había sido absuelto de los secuestros e intentos de asesinato y secuestros de los diputados de la UCD, Javier Ruiz Pérez y Gabriel Cisneros, al no encontrarse pruebas sólidas de que Otegi estuviera implicado en ambos casos, si bien en enero de 1989 la miembro vasco-francesa de ETA, François Marguenda, acusó a Otegi de estar implicado en el secuestro de Javier Ruiz Pérez y de haber cumplido la mitad de su condena, sale de prisión en régimen de libertad provisional, aunque un año más tarde, en 1991, volvería a acabar entre quejas tras ser detenido por la Guardia Civil y encarcelado en la prisión de Martutene para cumplir el resto de su condena, siendo liberado el 4 de mayo de 1993 de la prisión de Huesca tras acogerse a reducción de pena por beneficios penitenciarios. Por cierto, medida criticada por el resto de los presos de ETA, quienes se decantaron por el cumplimiento íntegro de las penas como medida de rechazo al sistema penitenciario español. Durante su segunda etapa en prisión, Otegi se gradúa en Filología y Letras. Una vez Otegi en libertad, tiene que conseguir su reinserción laboral, y como la carrera de Filología y Letras la única reinserción que tiene es la de aguantar a paveras muertos malagueñas que se les da muy bien dar la lata, Otegi, hallándose en su seno familiar, consiguió una salida profesional siendo barman en su Elgoibar natal, aunque parece que no le gusta, y en 1994 Otegi empieza a integrarse en la estructura de HB o Egi Batasuna, presentándose en 7º lugar a las listas de Egi Batasuna por la circunscripción de Guipúzcoa a las elecciones autonómicas de 1994. En esa época, Otegi todavía no tenía ni el nivel de fama ni el nivel de reconocimiento entre todos los nacionalistas vascos de izquierdas como tiene ahora. Si bien Otegi se presentó por la circunscripción donde la izquierda abertzale o la izquierda vasca obtiene mejores resultados, obteniendo Egi Batasuna 6 escaños por la provincia de Guipúzcoa. Sí, quedándose Otegi a un solo escaño de estar en el Parlamento. Pero, en septiembre de 1995, el destino de cambiar de Elgoibar cuando la diputada de HB por Guipúzcoa, Begoña Arando, es condenada por colaborar con ETA, lo que hace que tenga que renunciar a su escaño
y que Otegi entre en el Parlamento Vasco. Otegi comienza siendo en el Parlamento Vasco el típico que va al Parlamento a levantar la mano y llevársela caliente todos los meses. Por cierto, en su primera sesión en el Parlamento Vasco, deposita en su asiento 5 claveres por los últimos que dio de baja la dictadura franquista, que curiosamente coincide con el aniversario de este hecho. Otegi, quien comienza en el Parlamento Vasco como un don nadie, poco a poco va empezando a interesar su figura en los altos cargos de HB, dado sus cualidades de inteligencia, entusiasmo y saber polemizar, combinado con el pedigrí de haber vestido pasamontañas y traje de presidiario. Todo esto hacía que Otegi poco a poco empezara a tomar relevancia en el partido que llevaba varias elecciones perdiendo representación en las cámaras vascas y navarras, y que había perdido el tirón de años anteriores. Otegi consigue en febrero de 1997 una gran oportunidad para empezar a tener relevancia política al ser nombrado vocal en el Parlamento de las Comisiones sobre Derechos Ciudadanos y Acción Exterior, y Otegi aquí da bastante caña al que fuera ministro vasco del Interior de aquel momento, Juan María Atxucha, siendo su recriminación más conocida cuando en un interrogatorio en el que se habla de la agresión de archanchas o policías vascos a manifestantes Chales que acaba con 3 heridos, Otegi, siendo frío, feroz y certero, le dice a Atxucha: yo a usted no le odio, seguramente usted a mí sí. Después de que Atxucha le acusara a Otegi de ser una persona con odio. Pero Otegi le toca el bingo en 1997 cuando 25 miembros de Egi Batasuna son condenados a 7 años de cárcel por intentar difundir un vídeo de ETA en el spot publicitario de la candidatura de Egi Batasuna en las elecciones generales de 1996. Todo esto provoca que en febrero de 1998 la gestoría provisional de Egi Batasuna reparta de modo salomónico la presidencia de HB a Otegi y a Joseba Permach. Todo esto hace que Otegi se presente como candidato principal por HB o su nueva denominación Euskal Herritarrok en las elecciones vascas de 1998. Elecciones donde Otegi en los días previos participa en la firma del Pacto de Estella con el PNV, Euskal Alkartasuna, Izquierda Unida y otros 25 partidos pequeños y sindicatos en un pacto en el que se reconocía el conflicto vasco y se proponía dar salida al conflicto mediante el inicio de un proceso de diálogo sin condenas previas y una segunda fase que exigiría una ausencia permanente de todo tipo de expresión violenta, haciendo que 4 días después del pacto ETA anunciara una tregua unilateral e indefinida. Todo esto más la carisma que tiene Otegi entre la izquierda vasca hizo que HB obtuviera su mejor resultado en votos, 224.001 votos y escaños 14 en unas elecciones en el Parlamento Vasco, siendo la tercera formación más votada. Este pacto también hace que HB obtenga unos resultados electorales exitosos en las elecciones navarras de 1999. Todo esto hace que Otegi empiece a ser comparado con Gerry Adams, político irlandés que lideró el Sinn Féin y que en 1972 consiguió un alto al fuego del IRA. Pero Otegi, su sueño de ser Gerry Adams, se disipa cuando en diciembre de 1999 ETA anuncia el fin de la tregua. Esto y que HB no tenía ningún margen para conseguir rédito político en el Parlamento Vasco, más el abandono de Batzare y Zutik de la coalición, hizo que Egi Batasuna perdiera las elecciones autonómicas del 2001 más de 80.000 votos y la mitad de los diputados. Este descalabro político provocó que Otegi refundara el partido en 2001 con el nombre de Batasuna. Ese mismo año Otegi se reúne en secreto con el entonces presidente del PSE, que es la facción vasca del Partido Socialista Obrero Español, Jesús Eguiguren, para llenar un punto de partida para el fallido proceso de paz con ETA del gobierno de Zapatero. Durante la segunda legislatura de Aznar, el número de bajas de ETA aumenta después de que ETA dejara el alto el fuego. Esto hizo que Aznar impulsara una ley de partidos en el año 2003 que prohibiría a todos los partidos que apoyaran o simpatizaran con organizaciones encargadas de provocar el terror, siendo Batasuna ilegalizada ese mismo año. Pese a la ilegalización de HB, Otegi siguió participando en actividad política, metiéndose en líos en numerosas ocasiones, como participar en el acto político de 2004 del velódromo de Anoeta, donde propuso unas mesas de diálogo para solucionar el conflicto vasco. Estas declaraciones generaron una gran polémica y 5 años más tarde del acontecimiento Otegi fue acusado de enaltecer a ETA y en ese evento, pero no fue el único lío en el que participó Otegi en la década de los 2000. En 2003 Otegi realizó injurias a la corona, acusando a que Juan Carlos I de imponer un régimen autoritario a la población vasca. Bueno, exactamente no dijo eso, pero lo que dijo exactamente no se puede decir en YouTube. Esto lo dijo durante una visita del rey a Vizcaya y después del arresto de 10 trabajadores del diario Euskaldun Egunkana por pertenecer a la banda ETA, siendo condenado a 1 año de prisión por estos actos en 2005 por el Tribunal Supremo, pero que fue suspendido en 2006 por el Tribunal de Justicia del País Vasco. También en 2005 Otegi ingresó en prisión
preventiva acusado de un delito de pertenencia a banda armada por el caso de las equicotabernas. Caso en el que se investigaron a 107 equicotabernas, una especie de pubs a la vasca, de financiar a organizaciones que infundían el terror, como es el caso de ETA. Aunque solo duró 2 días, dado que depositó una fianza de 400.000 euros. Aunque poco después, en marzo de 2006, el juez Marlaska, sí, la misma persona que tenemos de ministro de Justicia, ordenó que Otegi ingresara en prisión por un hecho del que más tarde hablaremos. Eso sí, parece que a Otegi le sale el dinero por todos lados porque a los pocos días de prisión depositó hasta 250.000 euros de fianza. Finalmente, en 2007 vuelve a ingresar a prisión, siendo condenado a 15 meses de prisión en Martutén. Si bien Otegi empezó a negociar ya en 2006 con líderes del PSOE y del PNV, entre ellos el que fue luego el lehendakari Iñigo Urkullu, además de desvincularse de ETA, tras el intento de estos de explotar con un coche bomba en la T4 de Baraja, en esa época Otegi empieza a cambiar de opinión acerca del uso de la violencia a la hora de resolver lo que él llama el conflicto vasco, siendo muy crítico con lo que le pasó al concejal del PSOE del Ayuntamiento de Mondragón, Isaías Carrasco, después de salir de prisión. En el año 2008, Otegi intenta apostar por una nueva acumulación de fuerzas independentistas en torno al denominado polo soberanista, o lo que viene siendo crear una política de izquierda vasca, y para ello Otegi intenta crear un partido político reorganizando la cúpula directiva de Batasuna. Algo que no gustó al juez Garzón e inició diversos procedimientos judiciales para impedir su reorganización, ordenando el 13 de octubre de 2009 el arresto de 10 personas, entre las cuales estaba Arnaldo Otegi, argumentando que estas 10 personas, que eran exdirigentes de la cúpula de Batasuna, estaban intentando negociar con Eusko Alkartasuna, Aralar Abertzalen Batasuna, no confundir con Egi Batasuna, y el sindicato ELA para crear una coalición electoral para presentarse a las elecciones municipales del año 2011, además de negociar con ETA para una tregua parcial. Esto le costó el encarcelamiento a Otegi de 10 años más 10 años de inhabilitación a cargos públicos, si bien posteriormente el Tribunal Supremo redujo la condena a 6 años y medio al considerar que no había ningún argumento sólido para considerar a Otegi como un dirigente de ETA. El encarcelamiento de Otegi generó protestas masivas que contó con el apoyo de todos los partidos de corte nacionalista vasco, además de que la izquierda Abertzale hizo público un documento de debate interno elaborado por los detenidos que apostaba por la utilización de vías exclusivamente políticas y pacíficas como apoyo a que Otegi no quería montar una estructura política que apoyara la violencia. Todo esto hizo que Otegi comenzara una huelga de hambre en el año 2010 que acabó interrumpiéndola. Un año más tarde, a Otegi empezó a cambiarle la suerte. A mediados de marzo de 2011, el Tribunal de Derechos Humanos condenó a España a pagar la suma de 20.000 euros en concepto de daños materiales por vulnerar la libertad de expresión de Otegi en el caso de las injurias al rey, y el 13 de abril de 2011, el espacio político del denominado polo soberanista, independentismo vasco de izquierdas, consigue formar una coalición electoral para las elecciones municipales y autonómicas del año 2011. Bueno, municipales ya que la comunidad autónoma vasca no se celebraron autonómicas. Coalición llamada Bildu Euskal Alkartasuna Alternativa. Dados los acontecimientos que ya cité anteriormente, provocaron el germen del victimismo que esta coalición supo aprovechar, hasta tal punto que en esas elecciones municipales Bildu fue el segundo partido más votado, el que más concejales sacó y unas 113 alcaldías, 96 en el País Vasco y 17 en Navarra, pero sobre todo consiguió obtener la Diputación de Guipúzcoa, siendo hasta ahora el máximo poder que ha tenido la izquierda Abertzale en su historia, y un año más tarde se legaliza el partido Sortu, partido de la izquierda Abertzale. Aprovechando su legalización en el año 2012, el abogado Íñigo Iruín pidió la liberalización de Otegi y de otros 4 condenados y puso un recurso de amparo ante el Constitucional. Durante la campaña electoral de las elecciones vascas de 2012, Otegi fue incomunicado como medida cautelar por hacer pública una grabación en un mitin de Bildu en el que llamaba a vaciar las cárceles y ocupar las calles para detener nuestros derechos. Elecciones, por cierto, en las que Bildu obtiene ser segunda fuerza política y 21 escaños, siendo los mejores resultados de la izquierda Abertzale en unas elecciones autonómicas en esos momentos. Ese mismo año, el periodista Fermín Munariz publica El tiempo de las luces, entrevista con Arnaldo Otegi, y Mariano Alonso y Luis F. Quintero publican Otegi, el nuevo. En 2013 fue elegido secretario general de Sortu, aunque el cargo quedó vacante mientras estaba en prisión. En abril de 2013, Otegi fue condecorado junto con el expresidente del PSE, Jesús Eguiguren, con el premio Guernica por la Paz y la Reconciliación por su aportación en la consecución de la paz en Euskal Herria. Pocos meses más tarde fue excluido por la Audiencia Nacional del juicio sobre la financiación de las equicotabernas al considerar que ya habían sido juzgados y condenados por los delitos a los que se enfrentaba esta causa. En julio de 2014 el Tribunal Constitucional reclamó su recurso de amparo por 7 votos frente a 5. En 2015 fue presentada en el Parlamento Europeo a propuesta del grupo de la izquierda una campaña
campaña para reclamar su puesta en libertad. Petición que apoyó presidentes como José Mújica, Fernando Lugo o José Manuel Zelaya, además del juez Garzón, quien encarceló a Otegi en su día y los principales grupos del Eurogrupo de la izquierda en el Parlamento Europeo, entre otros muchos. Varios meses más tarde, un 17 de octubre de 2015, miles de personas se manifestaban en San Sebastián para exigir la libertad de Otegi y Díez Usabiaga tras la excarcelación de los otros 3 condenados por el caso Bateragune. Un mes más tarde, el Parlamento vasco se pronunció en este mismo sentido con los votos a favor del PNV y H. Bildu. Finalmente, el 1 de marzo de 2016, Otegi sale de la prisión de Logroño. En junio de 2016, el Ministerio del Interior francés anula la orden de expulsión que le impuso en 1984. También se publica un libro sobre él, Otegi, La Fuerza de la Paz, editado por La Campana. En 2016, Otegi intenta ser el candidato a la presidencia del gobierno vasco para las elecciones autonómicas de 2016, algo que la Junta Electoral Central de la provincia de Guipúzcoa le prohíbe presentarse a las elecciones. Dado que Otegi en 2011, si bien le redujeron la pena de prisión, no le redujeron la pena de inhabilitación política, siendo esta decisión bien acogida por la Asociación de Víctimas del Terror y mal acogida además de Bildu, PNV, Podemos, Esquerra Republicana y PDeCAT. En el año 2017 Otegi es designado coordinador general de Bildu y el 27 de julio de 2020 el Tribunal Supremo anuló la asistencia del caso Bateragune, el caso en el que Otegi fue encarcelado por intentar crear un partido político con la cúpula de Batasuna, tras asumir el fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que dio sentencia en 2018. Con esta resolución quedó anulada también la condena a 6 años y medio de inhabilitación que recaía sobre Otegi. El 14 de diciembre de ese mismo año el Tribunal Supremo ordenó la repetición del juicio al considerar que la anulación de la sentencia dejaba los hechos sin juzgar, ya que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no entraba a valorar los hechos que juzgó el Tribunal Constitucional. Tras suspender dicha decisión, la anuló el 17 de enero de 2024 al considerar que incurría en una desproporción manifiesta por vulnerar el principio de non bis in idem, que pretende juzgar 2 veces a una misma persona por los mismos hechos. Este mismo año, Mariano Alonso, periodista de ABC, y Luis F. Quintero publicaron Otegi, la última bala de ETA, editado por Plaza and Jones. Ya hemos visto que Otegi ha tenido una vida más o menos agitada, y que Otegi poco a poco ha empezado a generar simpatías a diversos sectores de la sociedad vasca, pero ¿este hombre qué diantres propone? ¿Qué proyecto tiene para el País Vasco? Aquí podemos decir que Otegi, al contrario que otros sátrapas que hemos visto en vídeos anteriores, que lo único que proponían era establecer indefinidamente en el poder, Otegi sí tiene tanto propuestas económicas como sociales para el País Vasco, si bien tiene muchas propuestas simples, vacías e incluso alguna contradictoria, especialmente en el plano económico, donde Otegi nunca ha hablado acerca de propuestas económicas serias, pero le gusta presentar diferentes tipos de socialismo, proponiendo el llamado socialismo a la vasca. ¿Y qué es el socialismo a la vasca? Otegi nunca ha explicado en este tipo de socialismo nuevo, pero si nos guiamos por intuición significaría que todos los medios de producción en el País Vasco se nacionalizarían y se explotarían mediante los sistemas de organización de la sociedad vasca tradicionales. Eso, o que a Otegi le encantaría montar empresas públicas de producción de chapelas. Lo único que sé es que la única persona que sabe con exactitud este sistema económico es Arnaldo Otegi, si es que no es un término político inventado por él para atraer a su perfil de votantes, que son nacionalistas vascos de izquierda, algo que suele ser muy común en la política. En cuanto al tema social, Otegi apuesta por el derecho a decidir en el País Vasco mediante un referéndum en el que los vascos voten si quieren ser un estado independiente o si quieren formar parte del estado español, como Otegi se refiere a España. En el tema social, Otegi, si bien no es conservador, tiene unas posturas más tradicionalistas y costumbristas que el resto de los miembros principales de Bildu, como puede ser Óscar Matute, más encarado en el posmodernismo ideológico. Por otro lado, como buen político, Otegi tiene sus contradicciones, y él se autodenomina internacionalista y aboga por una unión internacional de todos los partidos de izquierdas en el mundo, algo contradictorio con su posición nacionalista, pues para los internacionalistas la nación la determina la clase social ante los medios de producción y no la etnia o cultura, que sería el concepto de nación que defiende Otegi. Además de que Otegi pide privilegios para el País Vasco frente al resto de comunidades autónomas españolas, algo contradictorio para una persona de izquierda, dado que la gente de izquierdas defiende la igualdad y está en contra de los privilegios individuales en un grupo social. Su figura es comparada con la de Jerry Adams, Gustavo Petro o Nelson Mandela, quien comenzó apoyando grupos que infundían terror y acabó siendo presidente. Pero, ¿Otegi podría seguir el camino de Nelson Mandela? Decir que por lo menos para estas elecciones de este domingo no se presenta, dado que Otegi, el 27 de noviembre de 2023, anunció que no se postuló para el Lehendakari en estas elecciones, siendo el candidato de H. Bildu Pello Ochandiano. Otegi tiene defectos, pero la falta de inteligencia no es un defecto suyo, y él sabe que si H. Bildu quiere llegar a la Lehendakaritza o a la presidencia vasca, no debe presentar una persona con un historial tan siniestro como es el de Arnaldo Otegi. Además de que Bildu está intentando conseguir votantes que en anteriores elecciones se decantaban por partidos de izquierda no nacionalistas, como es el caso de Podemos, con su marca blanca el Elkarrekin, votantes situados a la izquierda del espectro político, pero que son contrarios a algunas políticas de Otegi, llegando incluso
incluso a crear animadversión a muchos votantes de izquierda, sobre todo si no son nacionalistas vascos. Además de que Otegi está visto por muchos como un mesías y estar en el poder podría desgastarle, y Otegi quiere seguir siendo para sus simpatizantes ese hombre que allana el paso hacia la independencia. Ahora, hay un refrán que dice que donde se gobierna mejor es desde la sombra, refrán que suelen cumplir a rajatabla los partidos vascos, quienes gobiernan de forma bicéfala. Esto quiere decir que hay un monigote, que es el presidente o líder del país, y luego está el que corta el bacalao, que está a la sombra, algo que puede estar haciendo Otegi, teniendo en cuenta además de que es coordinador general en la sombra. Así que sí, es factible que en un hipotético caso de que H. Bildu gobierne la comunidad autónoma vasca, haya un presidente títere y Otegi manejando los tejemanejes desde la sombra. Algo que en política no es una cosa extraña. Ya tenemos los casos de Noriega en Panamá, los hermanos Kaczynski en Polonia, Cristina la polioperada en Argentina o Putin en Rusia entre el 2009 y el 2012. Por otro lado, habría que ver cuáles son las posibilidades de que H. Bildu pueda gobernar. Las encuestas que están saliendo en los medios de comunicación dan un exitoso resultado a Bildu, llegando algunas encuestas incluso a colocar a Bildu como primera fuerza política. Pero Bildu tiene un problema a la hora de encontrar partidos que puedan investirle, y no es quizás por sus posturas ideológicas, pues el PSOE de Sánchez es un partido muy moldeable que es capaz de investir a los gemeres rojos con tal de seguir estando en la Moncloa. De hecho, este PSOE con sus votos, Bildu pudo obtener la alcaldía de Pamplona. El problema que tiene Bildu de que el PSOE no le invista no es ideológico, sino de configuración electoral. Y es que después de las elecciones del 23 de julio, el PSOE está en una situación en la cual cabrar a un socio supondría una moción de censura sobre Pedro Sánchez, y el PNV es más capaz de llegar a acuerdos con el Partido Popular que Bildu. Con lo cual, en caso de que Bildu y el PSOE sumen una mayoría absoluta en Euskadi y el PSOE apoya a Bildu, el PNV podría plantear una moción de censura contra Sánchez, con lo cual actualmente Bildu solo podría llegar a la presidencia vasca con una mayoría absoluta, algo que a día de hoy no es factible. Ya sabemos que la figura de Otegi es muy polémica, pero Otegi, a pesar de desmarcarse oficialmente de la violencia política y de haber pedido perdón en 2012 a las víctimas de ETA, afirmando que sentía de corazón se había añadido un ápice de dolor, sufrimiento, humillación a las familias de las víctimas, Otegi en innumerables ocasiones ha asistido a funerales y homenajes a miembros de ETA, homenajeando en el año 2000 a 4 miembros de ETA al que les explotó un explosivo que trasladaban en un vehículo recibiendo una querella por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 3 años después, en 2007, Otegi participa en el homenaje al histórico miembro de ETA, José María Besarán Ordeñara, conocido como Argaya, quien estuvo implicado en el atentado a Carguero Blanco, siendo condenado el 27 de abril de 2006 a 15 meses de prisión por la Audiencia Nacional. Eso sí, la sentencia fue recurrida, lo que evitó su ingreso en prisión. Otegi también participó en el entierro de la miembro de ETA Olaza Castresana, llegando este caso a ser juzgado, si bien Otegi quedó absuelto. Otegi también fue otra vez juzgado por enaltecer el terror en 2010 por participar en un homenaje a José María Sagardúa Gatza, condenado por varias bajas humanas y que era el preso de ETA que más años llevaba encarcelado en aquel momento. La Audiencia Nacional les condenó a 2 años de cárcel y 16 años de inhabilitación, si bien dicha sentencia fue sentenciada por el Tribunal Supremo en 2011. En enero de 2024, Otegi llegó a pronunciar en una rueda de prensa que el Estado español prefería que ETA siguiese haciendo de la suya y que no quería que la violencia armada desapareciera. Pero el hecho más siniestro de Otegi ocurrió en 1989, cuando su padre acude a la prisión de guerra de La Mancha y allí escucha cómo Arnaldo se lamenta del escaso éxito de la última acción armada de sus compañeros. Un comando de Tarra colocó 500 kilos de explosivos junto al cuartel de la Guardia Civil en Llodio, pero solo una décima parte del material estalló, dejando 2 heridos, cuando estos pretendían destruir todo el cuartel. Por cierto, durante esa etapa carcelaria fue acusado de insultar a los funcionarios de la prisión de Sevilla. Todos estos actos que ha cometido Otegi nos puede hacer pensar que la narrativa que él ha querido vender es muy distinta a la realidad. Durante la realización del vídeo se han realizado las elecciones vascas, en la cual EH Bildu, el partido de Arnaldo Otegi, ha sido segunda fuerza, obteniendo 29 escaños y siendo los segundos más votados. De todos modos, parece que al final el Partido Socialista Vasco, que es la rama del PSOE en el País Vasco, va a investir al Partido Nacionalista Vasco, con lo cual en esta legislatura al final EH Bildu no podrá gobernar. Por otro lado, si queréis expresar vuestra opinión acerca de Arnaldo Otegi, ponedlo en comentarios.